de ayer, el aniversario de la última dictadura cívico-militar, mucha presencia de organizaciones sociales, organizaciones políticas, obviamente de las asociaciones de derechos humanos. Siempre hay intentos de tirar por tierra toda la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de la agrupación Hijos también. Uno de esos, y no es casualidad, salió esta semana, no sé en qué foro, a hablar el expresidente Mauricio Macri, una persona que sabemos que en el fondo de su corazón, si es que lo tiene, no es un tipo muy adepto a las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces planteó, un poco queriendo como lavar un poco, que es como, por supuesto que fue algo, una atrocidad que nos pasó a todos los argentinos y que todos lamentamos, pero, ¿no? Me clavó ahí el pero. Y planteó que los derechos humanos por los cuales hay que pelear ahora, o qué sé yo, son que la gente tenga agua, no sé, alguna sandez por el estilo. No era necesario el pero. No, podría haber hecho una continuidad, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y salió también, por pero supuesto, no pueden con su genio. Como todos los 24 de marzo, la discusión respecto de las cifras. Siempre, en este caso, sí. El diputado nacional Ricardo López Murphy, o casualidad, también un integrante de Juntos por el Cambio, planteando que la CONADEP, ¿no? Está la línea Meijide de la historia, que es la línea de la CONADEP dijo que había 7.958, sí. Qué sé yo, llegaron, redondeemos en 8.000. Sí, como si lo importante fuese un número y no lo que pasó. Es claro. Impresionante cómo no se dan cuenta las personas, o sí, y lo hacen a propósito, que al vos discutir una arista tan poco trascendental del tema, lo que haces es ser cómplice. Claro, claro. Nada más, corremos el eje de la discusión y no pensamos, no vemos lo importante, sino que pasamos el eje de la discusión a otro lado y lo único que hacemos es convertirnos en cómplices. Sí, y que además es plantear que la historia terminó, la historia del recuento de las víctimas terminó en el libro del Nunca Más de la CONADEP, es una falsedad, porque hubo, por ejemplo, documentos desclasificados años posteriores de organismos norteamericanos que dan cuenta que las cifras son mayores. No hay claridad en las cifras. ¿Y por qué no hay claridad en las cifras? Porque eso es lo importante. Bueno, es un poco lo que planteaba en su momento en algún programa en La Nación Más Martín Cohen, ¿no? Que es los 30.000 es una cifra abierta, porque no sabemos dónde están, porque se chuparon los cuerpos. Porque no quieren decirlo hasta el día de hoy, le siguen ocultando la información. Un pacto de silencio tremendo. Exactamente, porque lo que hicieron sistemáticamente fue eso, callarse la boca, ser cómplices entre ellos, acordar no decir nada. Sí. Entonces lo que efectivamente es que no sabemos y no lo vamos a saber nunca. No, y aparte el libro lo sacaron en 1984 y después en realidad estaba todo como muy fresco, muy ahí latente. Después fueron surgiendo un montón de datos que se fueron conociendo con el correr del tiempo. Sí. Bueno, de hecho uno puede ver, solo por ver una ficción sobre un hecho real como es Argentina 1985, las dificultades que hubo para poder conformar un equipo de investigación, tremendo. Para poder decir hasta dónde el gobierno de Alfonsín quería que se investigara también, y que no digo que no sea atendible la situación política, social y de tensiones que vivía el gobierno de Alfonsín. No se trata acá de ponerle ningún sallo a nadie. No. Excepto además, aquellos que lo van que quieren, cambiando. claro, excepto aquellos que lo que quieren es negar un hecho que sucedió y que fue realmente atroz. Bueno, para hablar un poco de eso y para hablar también de cómo se imprime esa lucha hoy, a 47 años del último golpe cívico-militar, estamos en comunicación con Juan Manuel Torres con Z al final, integrante de la agrupación Hijos, un militante, hijo de Fernando Torres, que fue también un militante de las FARC, de las FAP y de Montoneros en distintos momentos de su vida militante, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Juan Manuel, gracias por tu tiempo. Aquí estamos desde Ushuaia, el delivery. Gonzalo Benito Zamora, Natalia Caso y Agustina Fabre te saludan. Un abrazo grande. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estaba escuchando atentamente. Sí, estoy escuchando atentamente de lo que están hablando. Estamos hablando que hoy quieren negar hechos contundentes. Es aberrante que nos digan, entre otras cosas, que el presidente nos diga que somos un kurdo. Cuando hoy tenemos un desafío enorme que es encontrar a 300 nietos que están desaparecidos con vida
y que ellos son los responsables, tanto el presidente como otros tantos más, como la justicia que miraba ciegamente hacia otro lado. Hoy nos quieren dar lecciones de civismo, nos quieren dar lecciones de vida cuando ellos no asumen que fue una dictadura cívico-militar. Sí, bueno, exactamente, o sea, es una forma de negar, ¿no? De querer poner, siempre aquellos me da la sensación, Juan Manuel, que intentan ponerle un pero a la historia que construimos colectivamente, tiene que ver con seguir fomentando el negacionismo, aunque sea tímidamente, pero seguir fomentándolo. Totalmente de acuerdo con eso. Quieren romper con un pacto social. Es un consenso que tenemos hace muchos años, que lo pudimos llegar a lograr gracias a los organismos, abuelas, madres, hijos. Lo logramos y quieren romper con eso, tratando de tapar a las nuevas generaciones la verdad, que la única es la realidad que hay hoy a 47 años del golpe genocida. Nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros padres. Eso no lo podés tapar con nada del mundo. Y que nos insulten en la cara como el expresidente, que nos diga que es un curro, es negar lo innegable, y que quieren aplicar nuevas trampas a la democracia, como aplicar las picanas portátiles que son las Taser, los discursos de odio que casi lleva a un magnicidio en septiembre del año pasado. Eso es innegable. Juan Manuel, te consulto, ¿cómo le hablan a las nuevas generaciones? Porque a mí me preocupa mucho eso, que las nuevas generaciones están como muy lejos de lo que ocurrió. Entonces empiezan a escuchar un relato de alguien que le contó a otra persona y a otra más de lo que vivió, digamos, se va como perdiendo detalles, se va perdiendo la gravedad de la situación. ¿Cómo le hablan ustedes a esas nuevas generaciones? Nosotros tenemos en conjunto unas charlas con nietos restituidos, nosotros que somos hijos de desaparecidos, ir a las escuelas, a las facultades, a, a todos los ámbitos educativos que sean posibles, para tratar de poner sobre la mesa la discusión, y que entiendan que acá hubo un genocidio, que acá se mataron 30.000 personas, se hicieron desapariciones, se robaron niños, y hay hechos inobjetables. Y a través de eso, tratando de poner el ejemplo de ustedes qué harían en ese caso si estaban durmiendo. El otro día unos niños me preguntaban, ¿cuándo fue que lo secuestraron a tu padre? Yo les conté y se quedaron aterrados, porque lo ponemos negro sobre blanco, y ellos entienden traspolándolo a través del tiempo. O sea, en tiempos de democracia es una cosa, ustedes nacieron y vivieron en democracia, pero dentro de una dictadura nada se puede. Eh, Estar con tus padres, que te entre un grupo de tareas y, y te reviente la casa, es una locura que no puede caberle a nadie, y menos a un niño, a un adolescente joven de entre 15 y 30 años. Juan, ¿qué tal? ¿Y esto lo pueden trasladar también al resto de las provincias, al interior del país, que también sufrió la dictadura por ahí en diferentes intensidades? Depende de la localidad, depende de la provincia. Por ahí acá en Ushuaia tuvimos el colectazo, por ahí ya llegada la democracia también. Eh, ¿cómo lo ven en el interior del país? Sí, la idea es que se transmita a todo el país. Vamos siempre con las distintas regionales, se hacen algunos acuerdos, pero lo que puedo decirte es que en Capital estamos haciendo eso. Es nuestra regional y donde hablamos. La idea es que se difunda. Todas las personas que estamos involucradas dentro de los organismos siempre transmitimos y hablamos para todos y todas en todo el país. Juan, a 47 años del golpe, y vos además como un protagonista de esa historia,
un poquito por lo que estuve leyendo. Vos tenías 3 años, creo, cuando se lo llevaron a tu papá, un tipo al que venían buscando. Y que en una estación de tren estaban a punto de tomarse un tren y bueno, y cayó el grupo de tareas y se lo llevó, zafaste vos, tu mamá creo que estaba embarazada. Digo, toda esa historia y habiéndola transcurrido y habiéndola no solamente vivido, sino teniendo que haber vivido lo que fue la década del 80, con los límites que Alfonsín le quería poner a esa investigación, la ley de evidencia de vida y punto final, que fue una victoria, si se quiere, de los sectores retrógrados y conservadores que estaban del lado de la dictadura, los indultos en la década del 90 y la restitución de una política, no sé si o la institucionalización de una política de memoria a partir del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Cómo llegamos hoy a estar transitando, a estar viviendo como sociedad este hecho que nos pasó y que fue tan trágico para el pueblo argentino? ¿Ustedes cómo lo ven que estamos hoy transitándolo? Lo estamos transitando de una manera de reconstruir y que los jóvenes entiendan y aprendan que lo primero que hay que defender es la democracia. Ese es el hincapié que tenemos que hacer todos y todas en todos los organismos y que entiendan que estos derechismos, neofascismos, son los que le hacen daño a la democracia y que no se puede instalar ningún discurso de odio. Tenemos que ir a una ley contra el negacionismo que dé la discusión y que en la sociedad se ponga en discusión, porque no son hechos del pasado, si son lo que vemos hoy, buscamos a nuestros hermanos, y es la verdad. Hay gente que ha quedado con muchas lesiones físicas y psíquicas del terrorismo de Estado, porque eso fue lo que pasó. Acá no hubo una guerra, y eso es lo que tienen que saber. Las películas como en 1985, si bien no habla de todas las desapariciones o hace hincapié en alguna, son las que dan data a las nuevas generaciones. Y creo que por ahí se trata renovarlo y entenderlo y sentarnos a hablar con todos los actores, que la mayoría ya son jóvenes. La dirigencia dentro de poco se va a renovar y creo que con ellos tenemos que llegar a los acuerdos para poder transmitir la verdad, la memoria y la justicia. Juan, te consulto porque leía la historia en una entrevista que te hicieron, cómo militaba tu papá, cómo lo había hecho también tu abuelo. ¿Cómo ves ahora esto en las nuevas generaciones, el compromiso? Recién Gonzalo comentaba esto, cómo fue cambiando justamente con los cambios de gobierno y lo que implica también esto en el compromiso de las nuevas generaciones. A ver, lo que quiere la derecha es que los pibes no piensen y que estén abocados a otra cosa. Lo que yo veo en las escuelas, en las calles, en los sindicatos, en muchos lados, es que sí, los pibes se involucran, que son sensibles y que no están abocados a ser de derecha. Es lo que nos quieren hacer creer los medios masivos de comunicación, pensando que los pibes solamente están con Milei. Es una locura pensar eso y es obturar una discusión que no tiene ni pie ni cabeza. Muchos pibes comprometidos, ayer mismo miles y miles, y me sorprendieron tantos, muy pequeños, de entre 12, 15, 20 años, están abocados, están comprometidos a la realidad social. Juan Manuel, te consulto, justamente hablaste de Milei, pero por ahí también podríamos nombrar a Bussi y su campaña de portación de armas. ¿Cómo ven estos discursos, si se quiere, tan de derecha? Bueno, esto no es ninguna novedad, esto viene de Europa, es un plan neoliberal en toda América Latina. Hasta hace poco en Brasil había un tipo descabellado como Bolsonaro. Entonces, no nos sorprende, después de lo que quisieron hacerle a Cristina Fernández de Kirchner, no nos sorprende absolutamente nada. El tema es llegar a fondo
es llegar a fondo y saber quién fue el que puso el dinero eh, para llegar a ese acto aberrante. En 40 años de democracia nunca había pasado nada como eso. Entonces, eh, no solo la quieren proscribir, sino la quieren proscribir, la quieren matar. Ellos mismos son los mismos que cerraron los ojos, como dije antes, de la dictadura, la justicia que es cómplice y que no ve, la justicia que es un títere, es el armado que tienen. Entonces, lo más probable es que quieran instalarse a como dé lugar. Y nosotros, con el uso de la palabra, siempre con la palabra y en paz, con tranquilidad, imponer nuestro discurso y que todo el mundo razone y que entienda que lo que quieren hacer solamente son cosas terribles. No les bastó con matar a nuestros padres, no les bastó con romper la historia y quieren volver a hacer lo mismo desde otro lugar, desde otra forma, con nuevas herramientas. Es lamentable que eso esté pasando y esto no es de ahora. Por poner ejemplos con Cristina, hace tantos años que viene instalando la maldad y el discurso contra ella porque es mujer, porque es eh, una persona que vino desde abajo y porque es militante, porque es peronista, como Milagros Sala que está presa porque es peronista e India la quieren proscribir y le quieren hacer daño, pero haciéndole daño a ella le hacen daño a la democracia. Estamos hablando con Juan Manuel Torres, integrante de la agrupación Hijos. Juan Manuel, la situación de la causa judicial de tu caso, del caso de tu papá, ¿nos podés contar un poco si tuvo una resolución, si todavía es parte de alguna causa que se está investigando y cuál sería el estado si fuese así? Sí, aún se está investigando, es muy compleja, es como cuando dicen, pero bueno, no tenemos pruebas de las desapariciones, es obvio, es obvio. Taparon todo, así como escondieron y han escondido y van a seguir escondiendo la verdad, que es donde están nuestros viejos. Han escondido y siguen escondiendo la verdad en los juzgados, en los claustros militares, y no sabemos. Mi viejo fue secuestrado el 22 de septiembre del 76 en una estación de Padua, en el Gran Buenos Aires. Yo estaba con mi vieja y con mi hermano en su panza. Y de ahí fue llevado a la comisaría primera y después fue llevado a una base aérea. Desde ahí no tenemos más información. Datan muchas cosas, como que fue llevado a un vuelo de la muerte en Campo de Mayo, y otros datos más que no los puedo decir por razones obvias, que los tiene la justicia. La causa está en el primer cuerpo de ejército, en la subzona 16 de la provincia de Buenos Aires, y lo tiene el juez Rafecas. Pero esto pueden pasar años, años y años, y el Estado tiene que decirnos de una vez por todas dónde están el cuerpo de nuestros viejos. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por supuesto que acompañándote y acompañando a la agrupación Hijos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a todas las personas que de alguna manera vivieron directa o indirectamente esos años atroces en donde no solamente se mató a toda una generación, sino que además se impuso un plan económico que todavía hoy lo estamos pagando. Así que no podíamos nosotros estar haciendo hoy este programa sin poder contar con el testimonio, en este caso el tuyo, pero de alguna de las personas que están día a día peleando por la memoria, la verdad y la justicia. Así que te agradecemos muchísimo, no solamente por la nota, sino por estar ahí dando la batalla que hay que dar. Gracias a ustedes, la lucha es de todos y de todas, y sin el acompañamiento, de todo el pueblo argentino no sería posible llegar hasta donde llegamos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
la palabra de Juan Manuel Torres, integrante de la agrupación Hijos, como dijimos. Bueno, una historia, por supuesto, que vive toda una generación, y en algunos casos, como es el caso de Juan Manuel, que la vive directamente en carne propia, y que todavía no tiene, es de los tantos que todavía no tiene conocimiento de qué fue lo que pasó con su papá, una persona que era militante, que pasó por distintas organizaciones, pero en definitiva era un militante peronista de aquellos años, y que fue, como decía él, secuestrado por un grupo de tareas en la estación de tren de Padua. Uno de los tantos, de los miles de testimonios que uno puede encontrar si googlea o si agarra un libro o lo que fuera, y esta es una de esas tantas historias. Hay muchas maneras de acercarse, lo importante es hacerlo, ¿no? Conocer que fue, aunque sea una historia de lo que pasó, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a una... ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir a una tandita musical? Vos dime, tú dime. Ajá. Bueno, vamos a escuchar. Es un lindo tema, Esto es rap argentino de verdad. Ajá, ¿sí? Esto es, no me acuerdo cómo se llama, es en pregunta. ¿Qué, quién, cómo era? ¿Cuándo, dónde y quién? Esto es Emanero, un joven rapero argentino. Nos vamos a la tanda, después de la música seguramente alguna tandita comercial y regresamos. Me pregunto cuándo, dónde y quién, en esos días en que quiero pero no puedo ver bien, y pregunto. De ayer, el aniversario de la última dictadura cívico-militar, mucha presencia de organizaciones sociales, organizaciones políticas, obviamente de las asociaciones de derechos humanos. Siempre hay intentos de tirar por tierra toda la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de la agrupación Hijos también. Uno de esos, y no es casualidad, salió esta semana, no sé en qué foro, a hablar el expresidente Mauricio Macri, una persona que sabemos que en el fondo de su corazón, si es que lo tiene, no es un tipo muy adepto a las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces planteó, un poco queriendo como lavar un poco, que es como, por supuesto que fue algo, una atrocidad que nos pasó a todos los argentinos y que todos lamentamos, pero, ¿no? Me clavó ahí el pero. Y planteó que los derechos humanos por los cuales hay que pelear ahora, o qué sé yo, son que la gente tenga agua, no sé, alguna sandez por el estilo. No era necesario el pero. No, podría haber hecho una continuidad, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y salió también, por supuesto, no pueden con su genio. Como todos los 24 de marzo, la discusión respecto de las cifras. Siempre, en este caso, el diputado nacional Ricardo López Murphy, o casualidad, también un integrante de Juntos por el Cambio, planteando que la CONADEP, ¿no? Está la línea Meijide de la historia, que es la línea de la CONADEP dijo que había 7.958, qué sé yo, llegaron, redondeemos en 8.000. Sí, como si lo importante fuese un número y no lo que pasó. Es impresionante cómo no se dan cuenta las personas, o sí, y lo hacen a propósito, que al vos discutir una arista tan poco trascendental del tema, lo que haces es ser cómplice. Claro. Nada más, corremos el eje de la discusión y no pensamos, no vemos lo importante, sino que pasamos el eje de la discusión a otro lado y lo único que hacemos es convertirnos en cómplices. Sí, y que además es plantear que la historia terminó, la historia del recuento de las víctimas terminó en el libro El Nunca Más de la CONADEP, es una falsedad, porque hubo, por ejemplo, documentos desclasificados años posteriores de organismos norteamericanos que dan cuenta que las cifras son mayores. No hay claridad en las cifras. ¿Y por qué no hay claridad en las cifras? Porque eso es lo importante. Bueno, es un poco lo que planteaba en su momento en algún programa en La Nación Más Martín Cohen, ¿no? Que es los 30.000 es una cifra abierta, porque no sabemos dónde están, porque se chuparon los cuerpos. Porque no quieren decirlo hasta el día de hoy, le siguen ocultando la información. Un pacto de silencio tremendo. Exactamente, porque lo que hicieron sistemáticamente fue eso, callarse la boca, ser cómplices entre ellos, acordar no decir nada. Sí. Entonces lo que efectivamente es que no sabemos y no lo vamos a saber nunca. No, y aparte el libro lo sacaron en 1984 y después en realidad estaba todo como muy fresco, muy ahí latente. Después fueron surgiendo un montón de datos que se fueron conociendo con el correr del tiempo. Sí. Bueno, de hecho uno puede ver,
solo por ver una ficción sobre un hecho real como es Argentina 1985, las dificultades que hubo para poder conformar un equipo de investigación, Tremendo. para poder, es decir, hasta dónde el gobierno de Alfonsín quería que se investigara también, y que no digo que no sea atendible la situación política, social y de tensiones que vivía el gobierno de Alfonsín. No se trata acá de ponerle ningún sayo a nadie. No. Además, excepto los aquellos que lo van que quieren, cambiando. claro, excepto aquellos que lo que quieren es negar un hecho que sucedió y que fue realmente atroz. Bueno, para hablar un poco de eso y para hablar también de cómo se imprime esa lucha hoy, a 47 años del último golpe cívico-militar, estamos en comunicación con Juan Manuel Torres con Z al final, integrante de la agrupación Hijos, un militante, hijo de Fernando Torres, que fue también un militante de las FARC, de las FAP y de Montoneros en distintos momentos de su vida militante, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Juan Manuel, gracias por tu tiempo. Aquí estamos desde Ushuaia, el Delivery. Gonzalo Benito Zamora, Natalia Caso y Agustina Faure te saludan. Un abrazo grande. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estaba escuchando atentamente. Sí, estoy escuchando atentamente de lo que están hablando. Estamos hablando que hoy quieren negar hechos contundentes. Es aberrante que nos digan, entre otras cosas, que el presidente nos diga que somos un kurdo. Cuando hoy tenemos un desafío enorme que es encontrar a 300 nietos que están desaparecidos con vida y que ellos son los responsables. Tanto el presidente como otros tantos más, como la justicia que miraba ciegamente hacia otro lado, hoy nos quieren dar lecciones de civismo, nos quieren dar lecciones de vida cuando ellos no asumen que fue una dictadura cívico-militar. Sí, bueno, exactamente. O sea, es una forma de negar, ¿no? De querer poner. Siempre aquellos me da la sensación, Juan Manuel, que intentan ponerle un pero a la historia que construimos colectivamente, tiene que ver con seguir fomentando el negacionismo, aunque sea tímidamente, pero seguir fomentándolo. Totalmente de acuerdo con eso. Quieren romper con un pacto social. Es un consenso que tenemos hace muchos años, que lo pudimos llegar a lograr gracias a los organismos, abuelas, madres, hijos. Lo logramos y quieren romper con eso, tratando de tapar a las nuevas generaciones la verdad, que la única es la realidad que hay hoy a 47 años del golpe genocida. Nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros padres. Eso no lo podés tapar con nada del mundo. Y que nos insulten en la cara como el expresidente, que nos diga que es un curro, es negar lo innegable, y que quieren aplicar nuevas trampas a la democracia, como aplicar las picanas portátiles que son las Taser, los discursos de odio que casi lleva a un magnicidio en septiembre del año pasado. Eso es innegable. Juan Manuel, te consulto, ¿cómo le hablan a las nuevas generaciones? Porque a mí me preocupa mucho eso, que las nuevas generaciones están como muy lejos de lo que ocurrió. Entonces empiezan a escuchar un relato de alguien que le contó a otra persona y a otra más de lo que vivió. Digamos, se va como perdiendo detalles, se va perdiendo la gravedad de la situación. ¿Cómo le hablan ustedes a esas nuevas generaciones? Nosotros tenemos en conjunto unas charlas con nietos restituidos, nosotros que somos hijos de desaparecidos, ir a las escuelas, a las facultades, a todos los ámbitos educativos que sean posibles, para tratar de poner sobre la mesa la discusión y que entiendan que acá hubo un genocidio, que acá se mataron 30.000 personas, se hicieron desapariciones, se robaron niños, y hay hechos inobjetables. Y a través de eso, tratando de poner el ejemplo de ustedes qué harían en ese caso si estaban durmiendo. El otro día unos niños me preguntaban, ¿y cuándo fue que lo secuestraron a tu padre? Yo les conté y se quedaron aterrados porque lo ponemos negro sobre blanco y ellos entienden traspolándolo a través del tiempo. O sea,
en tiempos de democracia es una cosa, ustedes nacieron y vivieron en democracia, pero dentro de una dictadura nada se puede. Eh, Estar con tus padres, que te entre un grupo de tareas y, y te revienta la casa, es una locura que no puede caberle a nadie, y menos a un niño, a un adolescente joven de entre 15 y 30 años. Juan, ¿qué tal? ¿Y esto lo pueden trasladar también al resto de las provincias, al interior del país, que también sufrió la dictadura por ahí en diferentes intensidades? Depende de la localidad, depende de la provincia. Por ahí acá en Ushuaia tuvimos el colectazo, por ahí ya llegada la democracia también. ¿Cómo lo ven en el interior del país? Sí, la idea es que se transmita a todo el país. Vamos siempre con distintas regionales, se hacen algunos acuerdos, pero lo que puedo decirte es que en Capital estamos haciendo eso. Es nuestra regional y donde hablamos. La idea es que se difunda. Todas las personas que estamos involucradas dentro de los organismos siempre transmitimos y hablamos para todos y todas en todo el país. Juan, a 47 años del golpe y vos además como un protagonista de esa historia, un poquito por lo que estuve leyendo, vos tenías 3 años creo cuando se lo llevaron a tu papá, un tipo al que venían buscando y que en una estación de tren estaban a punto de tomarse un tren y bueno, y cayó el grupo de tareas y se lo llevó, zafaste vos, tu mamá creo que estaba embarazada, digo, toda esa historia. Y habiéndola transcurrido y habiéndola no solamente vivido, sino teniendo que haber vivido lo que fue la década del 80, con los límites que Alfonsín le quería poner a esa investigación, la ley de evidencia de vida y punto final, que fue una victoria, si se quiere, de los sectores retrógrados y conservadores que estaban del lado de la dictadura, los indultos en la década del 90 y la restitución de una política, no sé si o la institucionalización de una política de memoria a partir del gobierno de Néstor Kirchner. ¿Cómo llegamos hoy a estar transitando, a estar viviendo como sociedad este hecho que nos pasó y que fue tan trágico para el pueblo argentino? ¿Ustedes cómo lo ven que estamos hoy transitándolo? Lo estamos transitando de una manera de reconstruir y que los jóvenes entiendan y aprendan que lo primero que hay que defender es la democracia. Ese es el hincapié que tenemos que hacer todos y todas en todos los organismos, y que entiendan que estos derechismos, neofascismos, son los que le hacen daño a la democracia y que no se puede instalar ningún discurso de odio. Tenemos que ir a una ley contra el negacionismo que dé la discusión y que en la sociedad se ponga en discusión, porque no son hechos del pasado, si son lo que vemos hoy. Buscamos a nuestros hermanos y es la verdad. Hay gente que ha quedado con muchas lesiones físicas y psíquicas del terrorismo de Estado, porque eso fue lo que pasó. Acá no hubo una guerra y eso es lo que tienen que saber. Las películas como en 1985, si bien no habla de todas las desapariciones o hace hincapié en alguna, son las que dan data a las nuevas generaciones. Y creo que por ahí se trata renovarlo y entenderlo y sentarnos a hablar con todos los actores, que la mayoría ya son jóvenes. La dirigencia dentro de poco se va a renovar, y creo que con ellos tenemos que llegar a los acuerdos para poder transmitir la verdad, la memoria y la justicia. Juan, te consulto porque leía la historia en una entrevista que te hicieron, cómo militaba tu papá, cómo lo había hecho también tu abuelo. ¿Cómo ves ahora esto en las nuevas generaciones, el compromiso? Recién Gonzalo comentaba esto, cómo fue cambiando justamente con los cambios de gobierno y lo que implica también esto en el compromiso de las nuevas generaciones. A ver, lo que quiere la derecha es que los pibes no piensen y que estén abocados a otra cosa.
lo que yo veo en las escuelas, en las calles, en los sindicatos, en muchos lados, es que sí, los pibes se involucran, que son sensibles y que no están abocados a ser de derecha. Es lo que nos quieren hacer creer los medios masivos de comunicación, pensando que los pibes solamente están con Milei. Es una locura pensar eso y es obturar una discusión que no tiene ni pie ni cabeza. Muchos pibes comprometidos, ayer mismo miles y miles, y me sorprendieron tantos, muy pequeños, de entre 12, 15, 20 años, están abocados, están comprometidos a la realidad social. Juan Manuel, te consulto, justamente hablaste de Milei, pero por ahí también podríamos nombrar a Bussi y su campaña de portación de armas. ¿Cómo ven estos discursos, si se quiere, tan de derecha? Bueno, esto no es ninguna novedad, esto viene de Europa, es un plan neoliberal en toda América Latina. Hasta hace poco en Brasil había un tipo descabellado, como Bolsonaro. Entonces, no nos sorprende, después de lo que quisieron hacerle a Cristina Fernández de Kirchner, no nos sorprende absolutamente nada. El tema es llegar a fondo y saber quién fue el que puso el dinero eh, para llegar a ese acto aberrante. En 40 años de democracia nunca había pasado nada como eso. Entonces, eh, no solo la quieren proscribir, sino la quieren proscribir, la quieren matar. Ellos mismos son los mismos que cerraron los ojos, como dije antes, de la dictadura. La justicia, que es cómplice y que no ve, la justicia que es un títere, es el armado que tienen. Entonces, lo más probable es que quieran instalarse a como dé lugar. Y nosotros, con el uso de la palabra, siempre con la palabra y en paz, con tranquilidad, imponer nuestro discurso y que todo el mundo razone y que entienda que lo que quieren hacer solamente son cosas terribles. No les bastó con matar a nuestros padres, no les bastó con romper la historia y quieren volver a hacer lo mismo desde otro lugar, desde otra forma, con nuevas herramientas. Es lamentable que eso esté pasando y esto no es de ahora. Por poner ejemplos con Cristina, hace tantos años que viene instalando la maldad y el discurso contra ella porque es mujer, porque es eh, una persona que vino desde abajo y porque es militante, porque es peronista, como Milagros Sala que está presa porque es peronista e india, y la quieren proscribir y le quieren hacer daño, pero haciéndole daño a ella le hacen daño a la democracia. Estamos hablando con Juan Manuel Torres, integrante de la agrupación Hijos. Juan Manuel, la situación de la causa judicial de tu caso, del caso de tu papá, ¿nos podés contar un poco si tuvo una resolución, si todavía es parte de alguna causa que se está investigando y cuál sería el estado si fuese así? Sí, aún se está investigando, es muy compleja, es como cuando dicen, pero bueno, no tenemos pruebas de las desapariciones. Es obvio, es obvio. Taparon todo, así como escondieron y han escondido y van a seguir escondiendo la verdad, que es donde están nuestros viejos. Han escondido y siguen escondiendo la verdad en los juzgados, en los claustros militares, y no sabemos. Mi viejo fue secuestrado el 22 de septiembre del 76 en una estación de Padua, en el Gran Buenos Aires. Yo estaba con mi vieja y con mi hermano en su panza. Y de ahí fue llevado a la comisaría primera y después fue llevado a una base aérea. Desde ahí no tenemos más información.
datan muchas cosas, como que fue llevado a un vuelo de la muerte en Campo de Mayo, y otros datos más que no los puedo decir por razones obvias, que los tiene la justicia. La causa está en el primer cuerpo de ejército, en la subzona 16 de la provincia de Buenos Aires, y lo tiene el juez Rafecas. Pero esto puede pasar años, años y años. Y el Estado tiene que decirnos de una vez por todas dónde están el cuerpo de nuestros viejos. Juan Manuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por supuesto que acompañándote y acompañando a la agrupación Hijos, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a todas las personas que de alguna manera vivieron directa o indirectamente esos años atroces en donde no solamente se mató a toda una generación, sino que además se impuso un plan económico que todavía hoy lo estamos pagando. Así que no podíamos nosotros estar haciendo hoy este programa sin poder contar con el testimonio, en este caso el tuyo, pero de alguna de las personas que están día a día peleando por la memoria, la verdad y la justicia. Así que te agradecemos muchísimo, no solamente por la nota, sino por estar ahí dando la batalla que hay que dar. Gracias a ustedes, la lucha es de todos y de todas, y sin el acompañamiento de todo el pueblo argentino no sería posible llegar hasta donde llegamos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. La palabra de Juan Manuel Torres, integrante de la agrupación Hijos, como dijimos, bueno, una historia, por supuesto, que vive toda una generación, y en algunos casos, como es el caso de Juan Manuel, que la vive directamente en carne propia, y que todavía no tiene, es de los tantos que todavía no tiene conocimiento de qué fue lo que pasó con su papá, una persona que era militante, que pasó por distintas organizaciones, pero en definitiva era un militante peronista de aquellos años, y que fue, como decía él, secuestrado por un grupo de tareas en la estación de tren de Padua.